micrófono aquí. Ya. Palabra rara, ¿no? Asedia. Una palabra como que uno no escucha mucho, ni en las prédicas, ni lee mucho, y de alguna manera uno no sabe ni siquiera dónde se inserta. A mí me gustaría partir un poco esta charla diciendo una sola palabra, como para resumir la charla y para partirla para terminarla, y en resumen, que es la palabra mediocridad. Mediocridad, ¿ya? Tibieza, mediocridad. Esa palabra es lo que resume de alguna manera lo que parte y lo que contiene lo que es la asedia, ¿ya? Vamos a explicar súper bien. Les voy a explicar un poco también que yo tomé a Evagrio Póntico, que también es un nombre un poco raro, ¿no? Pero él es un padre de la iglesia del siglo IV, ¿ya? Que habló mucho de esto, de los pecados capitales y de la asedia en particular. Y yo lo voy a seguir a él un poco, porque él habla de los síntomas y los remedios que tiene la asedia. Cómo darse cuenta que uno está viviendo una asedia, que está siendo atacado por la asedia, y cómo poder remediarlo, ¿ya? Él es fantástico. Yo, si quieren, después les mando el libro. Tiene un libro, obviamente, que está en PDF, ¿ya? Pero antes de entrar en el tema un poco propiamente tal de la asedia, quiero hacer una pequeña como introducción, ¿ya? Como para contextualizar este tema, este vicio, porque es un vicio capital, un pecado capital. Miren, San Agustín tenía una sentencia que es famosa, que dice, en el fondo, que el enemigo ataca a los cristianos, a los hijos de Dios, de dos maneras, a los seguidores de Dios, de dos maneras. De una forma los halaga para seducirlos, o los atemoriza para doblegarlos. Los atemoriza para doblegarlos. Es decir, que los halaga, los atrae, los mundaniza. En el fondo, lo que hace es hacernos parte del mundo, nos atrae hacia el pecado, ¿ya? Y en ese sentido, si no consigue atraernos hacia los bienes aparentes, o el pecado, ustedes saben qué es lo que es el pecado, ¿no? Es un mal con apariencia de bien, ¿no? Y uno, si no, no pecaría. Lo hemos visto también en otras veces. Uno no pecaría. Entonces Él nos seduce con una apariencia de bien para que nosotros pequemos. Cuando no le resulta eso, nos atemoriza, ¿ya? Nos atemoriza, con todo lo que es la violencia de este mundo, por ejemplo, con la persecución que estamos viviendo hoy día mismo, digamos, se ve fácilmente, ¿no? De alguna manera nos doblega. Entonces el enemigo siempre va a actuar de esas dos maneras, ¿ya? O con una mano o con la otra. O nos atrae o nos atemoriza. Entonces, ¿qué es lo peor que a nosotros nos puede pasar como cristianos? Esa es la pregunta como importante. Que la respuesta es mundanizarnos, mediocrizarnos, entibiarnos. El mismo Dios en la Sagrada Escritura habla de los tibios que los va a vomitar, ¿no? Y este tema es sumamente actual, porque esto se ha metido en la iglesia, incluso dentro, de una manera, o sea, gigantesca. Y lo peor, imperceptible. Entonces, ¿cómo saber si uno no está mundanizado o está muy mundanizado? Cuando el signo para eso, para saber, es cuando somos capaces de remar contracorriente, de ir contra el mundo, ¿no? El mundo, que este mundo se supone que es un mundo que no es el nuestro, nosotros no somos de este mundo, pero cuando nos mundanizamos y nos alejamos de Dios, entramos en esta secularización, en este peligro, ¿ya? Entonces, nosotros debemos preguntarnos honestamente, en el fondo y con mucha fuerza, si estamos mundanizados. ¿Estamos mundanizados? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día un poco, viendo los síntomas de la asedia. ¿Saben? La asedia es un pecado capital, ya como otros 6 más, pero es un pecado capital muy
muy complejo y muy hondo y muy peligroso. Vamos a ver que los padres decían que es el peor. Uno cree que es la soberbia o que es la lujuria, no sé, pero es la asedia, el pecado como más complicado, más pesado, ¿no? Miren, el gran reto que nosotros tenemos hoy día es este de la secularización interna. Más que los escándalos de la iglesia, más que los ataques de afuera, más que no nos dejen ir a misa, más que nos quiten la comunión, más que todo eso, el peor peligro para nosotros es la secularización interna, es el alejarnos del centro, alejarnos de Dios y mediocrizarnos, entibiarnos, ¿no es cierto? Y en el fondo, el peor mal de eso es renunciar a la santidad, renunciar a la santidad. Porque no basta con decir yo quiero ser bueno, no, yo voy a ser bueno, los santos que estén por ahí nomás, los santos hacen milagros, están por ahí. No, en el momento en que nosotros renunciamos a ser santos, ahí es donde ya entra la mundanización. No sé si me entienden. Uno, en el momento en que renuncia a entender o a querer ser santo, es donde ahí entramos a un terreno fangoso, a un terreno fangoso. Eso es cuando se nos quita el enamoramiento primero, ese amor primero, ¿no? Por el Señor. Entonces, hacer un pacto con la mediocridad es lo peor que nos podría pasar. Algo implícito, incluso puede ser implícito, ¿no? Y nos deberíamos escandalizar más por eso que por los escándalos de la iglesia, que también, obviamente, escandalizarnos con un cura pedófilo por aquí y por allá, sí, terrible, o sea, de verdad, sí, pero de verdad, el escándalo peor es lo que tenemos dentro cuando nosotros somos tibios, mediocres, cuando somos cristianos insignificantes. Lo peor que le puede pasar al cristianismo también es ser insignificante. ¿Me explico con ser insignificante? En el fondo no hace ni una diferencia. Estar en el mundo como si no estuviéramos, pero nadie se da cuenta, a nadie le importa, nadie entiende, nadie tiene fuerza, ser insignificante, ¿no? Entonces, el mayor reto para nosotros es luchar contra la mundanidad, contra la mediocridad. ¿Cómo romper con eso? Aquí entonces entra nuestro Evagrio Póntico. Él y muchos otros padres de la iglesia. Lo voy a seguir a él porque es muy así como claro, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que es la asedia? ¿Qué es lo que es la asedia? La asedia era el nombre que le daban los padres de la iglesia a un pecado capital del alma, que con el paso del tiempo se le cambió de nombre, se le fue cambiando el nombre y se convirtió en pereza. La pereza, del pecado capital pereza. Lamentablemente, como se le cambió el nombre, perdió mucho el término, perdió significado. Y como ya nunca más se me llamó asedia, excepto como de repente Santo Tomás y gente siguió hablando de la asedia, pero como que se siguió hablando de la pereza, lamentablemente ese cambio no fue muy provechoso ni muy feliz. Y entonces se pierde, porque uno cuando escucha la pereza, a ustedes les da la impresión de que es una pereza como del cuerpo, es como más que fuera del cuerpo, ¿no? Como que la pereza, si no, soy media flojita, como que la voluntad está floja, ¿no? Como que una persona que no tiene voluntad, ¿no? No sé, ustedes pueden pensar o sentir tener distintas como significados, pero es cierto también que esta pereza de la asedia arrastra el cuerpo, pero es una pesadez y una pereza del alma. Es una pesadez del alma. Y lo vamos a explicar mucho mejor, ¿ya? Y esta es la peor, la pereza del alma. En el Salmo 90, ese salmo tan lindo que cantamos, de al amparo al Altísimo, fíjese que en el latín dice la palabra demonio meridiano, ¿ya? Se denomina demonio meridiano porque ataca y se le dice a este pecado, a esta asedia, que es el pecado del demonio meridiano, porque ataca como a la media edad, a la edad así como nuestra edad, más o menos sobre 40, y es cuando ya uno
ha dejado de tener ese ímpetu de la juventud, esa como, ese amor primero que uno tiene, que tuvo por el Señor y que le dan ganas de cambiar el mundo y que le dan ganas de, no sé, de irse a monja o irse a misionar a algún país. Hoy día, a esta edad, ya con niños, con marido, con casa, con todo eso baja. Y nos vamos empezando a acostumbrar a un poco, ¿cómo decirlo?, a la cotidianidad y se van dejando muchas cosas. Entonces, vamos a ver que empiezan a haber un cierto tedio, un cierto aburrimiento, una cierta tristeza de repente, o un sinsentido. Empieza a haber como una aversión a nuestra propia vocación, al lugar donde Jesús nos puso, a donde Dios nos puso para ser santa. Porque donde cada uno está hoy día es donde Dios quiso ponerla para que se santificara. Por eso no está en otro lado, está aquí. Pero con las sedias vamos a ir viendo, a uno le dan ganas de estar en otro lado, le dan ganas de fugar, de huir de lo que te toca, de la enfermedad, etc. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo. El vicio al que conduce la sedia, este demonio, perdón, es la sedia. La sedia. Viene del griego akedia, ¿no? De la palabra, que algunos lo reducen a la pereza, pero que abarca muchos otros elementos. ¿Ya? Es un aburrimiento, un disgusto, un desaliento. Tiene muchas características. Ansiedad, inquietud interior, una tristeza. Hay una tristeza del sentido de mi vida, de que no sé para dónde voy, ¿no? Hay una ansiedad, y un largo etcétera. Vamos a ir viendo también un poquito, ¿no? Para Santo Tomás, la sedia es una tristeza, miren qué fuerte esto y qué importante, es una especie de tristeza respecto del bien divino del hombre. Una tristeza respecto del bien divino del hombre. Es una tristeza del mundo, es una tristeza que te lleva lejos de Dios, que te aleja de Dios y que en el fondo te lleva a la muerte. Es una tristeza de muerte. No es menor, ¿eh? Porque no es que uno esté así triste un día, o sea, vamos a ir viendo las características, es algo muy, muy fuerte. Y esto produce una huida de Dios, esta tristeza, esta angustia, esta inquietud, esta como necesidad de fuga, ¿ya? Son muchos sentimientos que surgen en el corazón con este pecado o este vicio. Y la verdad es que es bien terrible porque, como dije al principio, lleva finalmente a la mediocridad, si uno no se da cuenta, a la mediocridad, a la tibieza, incluso finalmente a dejarlo todo o a apostatar. Es un vicio terrible. Entonces, no se llega de un día para otro, tampoco. Es algo que implica un lento abandono de las cosas de Dios. Ahí uno va de a poquitito dejando las cosas de Dios, las cosas espirituales. Es una progresiva tibieza, una tibieza que va creciendo, que me lleva al desaliento, que me lleva a la tristeza, al no tener esperanza. Es una tristeza mundana. Se entiende por mundana, es una tristeza como de las cosas de acá, que no te dejan mirar para arriba, ¿ya? El hombre asedioso huye de sí mismo, se escapa, se arranca, no quiere estar consigo mismo, porque no le gusta, porque no se encuentra, ¿no? Y del lugar donde Dios también lo ha puesto, ¿no? Les voy a leer una cosita cortita de Evagrio Póntico, en donde él, por ejemplo, habla de los monjes, que uno lo puede eso extrapolar a nuestra vida, pero miren cómo describe él la sedia. Dice, el demonio de la sedia es el más pesado de todos. Ataca al monje hacia la hora cuarta y acosa al alma hasta la hora octava. Al principio hace que el sol parezca moverse lentamente, como un aburrimiento así, pero terrible, como si estuviera inmóvil. El día parece tener 50 horas. Después lo obliga a mantener los ojos fijos sobre las ventanas.
a odiar su celda, a mantener los ojos fijos en la ventana, a observar el sol para ver si falta mucho para la hora nona, y para ir a mirar para aquí y para allá si hay algunos hermanos por ahí. Le inspira aversión por el lugar que habita, por su modo de vida, por el trabajo manual, y al final le sugiere la idea de que la caridad desapareció de ahí, y que él tiene que irse a otro lado, que no está bien ahí, que él puede aportar más en otra parte, ¿no? Entonces, vamos a ir actualizando de alguna manera lo que él va proponiendo en estos textos, que es fantástico. Miren, los pecados capitales, vamos a entrar en materia ahora, como para poder distinguir cuando uno está con asedia o no, ¿ya? Los pecados capitales son 7, ¿no es cierto? Hay 3 que son más carnales y hay 3 que son más espirituales, ¿ya? Los 3 más carnales son la gula, ¿no es cierto?, la lujuria y la avaricia. Eso es como que uno dice, ya, están más relacionados con un desorden de los placeres y de la carne. Y los 3 espirituales, entonces tenemos la soberbia, la envidia y la ira. Algunos dicen que en vez de soberbia es la vanagloria, ¿ya? También puede ser, porque dicen que otros dicen que la soberbia como que los abarca a todos y de ahí parten. Pero no importa, da lo mismo eso, soberbia, envidia e ira. Y este séptimo, que es la asedia, es un pecado que está justo en la conexión entre lo espiritual y lo carnal. Está en medio, en la intersección. Tiene de espiritual y tiene de carnal. Tiene de las dos cosas, ¿ya? Es esta especie de pereza espiritual, es una pereza espiritual. Una cosa como que te pesa el alma, cuando uno dice me pesa el alma, ¿no? Porque me pesa el cuerpo, sí, cuando uno está cansado, ¿no? Pero aquí te pesa el alma, te pesa el alma. Es como que una pesadez, una cosa, una desolación. Bueno, que finalmente sí contagia el cuerpo. Evidentemente, cuando uno tiene una asedia espiritual, claramente el cuerpo no te sigue, no te sigue. Por eso que cuesta mucho más rezar el rosario, mucho más ir a misa, y uno confunde y uno dice, que soy floja. No, no viene de ahí, viene del alma primero, ¿no? Entonces, es un desenamorarse, es un desenamorarse, es una pérdida de tensión espiritual, porque la vida espiritual se vive día a día, día a día. Desde la mañana hasta la noche uno amanece, reza, se persina, saluda al Señor, le ofrece su día. Y uno durante el día vive su vida espiritual, va a misa o comulga, o hace lo que puede, lee la Sagrada Escritura. Pero cuando ataca la asedia, de alguna manera todo eso va bajando, se va bajando el listón, se va bajando como la vara, ¿no? Se va bajando. Y entonces se pierde como esta tensión espiritual. Y esto lleva a un montón de males, ¿ya? Obviamente. Entonces, todo esto, el problema viene de haber perdido el primer amor, que ya a esta edad es más fácil perderlo, digamos. Es más fácil perderlo. Los jóvenes ya, cuando se convierten, o la gente que se ha convertido recién, en el fondo está on fire con el Señor, ¿o no? Quiere ir todos los días a misa, quiere estar en la oración al Santísimo, pero de repente pasa que uno a través de los años va bajando el listón. Entonces, ese es el tema. Vamos a ver 5 síntomas que Evagrio Póntico descubre en su tiempo y que vamos a tratar de actualizar para ahora, ¿ya? El primer síntoma de la asedia, o de que alguien está aquejado de asedia, es lo que se llama la inestabilidad interior. La inestabilidad interior. Cuando uno no está bien interiormente, cuando no sabe disimular su malestar interior, suele estar siempre buscando como novedades, como cosas fuera de mí, ¿no? No puedo divertirme conmigo misma, estoy aburrida, no puedo estar conmigo, no estoy en paz, no tengo paz interior. Y necesito salir, necesito ver, necesito salir con gente. Es como la imagen de Evagrio del monje, ¿no? Que está en su pieza
va a mirar la ventana, si hay alguien, se sienta, abre el libro, lo cierra, después duerme siesta, después se levanta. Está inquieto y quiere hacer cosas, quiere hacer otras cosas, quiere salir de sí mismo porque no se quiere mirar y porque no le gusta cómo está por dentro y no está en paz. Y eso lo vivimos muy a diario hoy día. Y de hecho, si Evagrio Póntico viviera hoy día, no sabría cuántas ventanas tenemos para asomarnos. Entre el teléfono, la tele, el mall, no sé, etcétera, un etcétera gigantesco, ¿no? En el fondo, de alguna manera, fugar de nosotros mismos es muy fácil hoy día. El activismo, hacer miles de cosas, pero podemos quedarnos una hora con el Señor, aburridas, eh, haciendo nada, sin decirle nada. Podemos estar con nosotras mismas solas un ratito. Estamos tranquilas en el jardín, en la casa, sin tener que salir. El mal es el mismo, finalmente, ¿no? El mal es el mismo de los monjes. Al no estar bien uno consigo mismo, entonces necesito aferrarme a novedades externas, a cosas de afuera, que vienen afuera. Veo tele, veo el Facebook, el Instagram, cocino, salgo, no sé, comento, pongo like, no sé, dejo, no sé, da lo mismo, pero en el fondo es como una incapacidad de estar sosegado, sereno, en paz contigo mismo, ¿ya? Ese es un primer síntoma de que uno no está bien, de que uno va a la oración y está así como que se desespera a los 5 minutos, está mirando el reloj todo el rato, ¿no? Un buen síntoma de la vida espiritual, dice Monseñor Munilla, es cuando uno puede estar 2 horas aburridísimo con el Señor. Aunque lleve tanto rato que no tenéis nada que decirle, pero porque ya lleváis 2 horas, pero estáis feliz. Y sabéis que no estáis en ninguna otra parte, vais a estar mejor que ahí. Aunque no tengáis nada que decir, aunque te quedéis dormido, ¿no? Pero dice él que ese es el mejor síntoma de la vida espiritual. Y me parece fantástico, estar con el Señor aburriéndose, o sea, literalmente, disfrutando con Él, no sé, aburrirse y estar feliz al mismo tiempo. Estáis bien, estáis tranquilo, con una paz interior que no te cambia nada, ¿no? Entonces, ese es el primer síntoma de que uno no está bien, de que uno está aquejado de una asedia. El segundo síntoma es la excesiva preocupación, dice él, por la salud y por la imagen. Una cosa como curiosa, ¿no? Pero él habla más de la salud, ¿ya? Monseñor Munilla habla más también y mete el tema de la imagen, porque es sumamente interesante, ¿no? Con la pandemia, por ejemplo, hoy día han surgido muchos miedos, obsesiones y terrores, y ha dejado al descubierto muchas cosas que están como un poquito por debajo, ¿no? Y hoy día, o sea, el tema de la salud es una cosa para analizarla mucho rato, mucho rato. Y el tema de la imagen también ha surgido, con los medios de comunicación, con las redes sociales también, se ha ido viendo exacerbadísima el tema de la imagen, ¿no? Que engordo, que adelgazo, que cómo me veo, que cómo me ven. Preocupadísimo uno de todo eso, ¿no? No sé, de hacer una alimentación saludable, o sea, cosas como muy extremas, ¿no? Y que te sacan del centro, que te sacan del centro. Todo eso es un síntoma, ¿no? De que cuando uno se descentra, pierde su ilusión, pierde su ilusión. Y el corazón del hombre que fue creado para amar a Dios y para un fin último, para la vida eterna, finalmente lo que hace es que necesita agarrarse de otras cosas, de otras personas, de otras situaciones. Entonces, cuando se descentra el hombre con la asedia y tú te quitas del centro a Dios, empiezas a buscar afuera, en otras cosas, en otras personas. Y el tema de la imagen es sumamente interesante. Miren, su propia autoestima la tiene que fundar en otras cosas, cuando no tenemos a Dios en el centro. ¿En dónde nos afirmamos? ¿En dónde? ¿No?
La foto del Instagram, los selfies, no sé, pues, es un retrato como de nuestro mal interior, ¿no? Esto de tener que estar siempre aparentando, mostrando, ¿no? La imagen. Es un síntoma de un mundo que ha perdido el centro. Cuando dejas de hacer, cuando en el fondo uno deja de estar en presencia de Dios, cuando se deja de estar en presencia de Dios, finalmente lo que pasa es que los demás se convierten en eso que antes ocupaba el lugar de Dios, los demás, ¿no? Se acaban convirtiendo en el centro, los demás. Y ellos ocupan el lugar de la presencia de Dios. Ocupan su lugar. Nadie puede vivir ante el vacío, porque si uno deja de estar con Dios y ya no está Dios presente en mi vida, hay un vacío. Pero como nadie puede estar ante el vacío, porque el vacío no existe, lo lleno con gente, imagen, cosas, ¿no? Actividades, etc. ¿Se entiende eso, no es cierto? Entonces nos preocupamos mucho más por nuestra imagen ante los demás y por cosas que no tienen ninguna importancia. Porque al final de cuentas, cuando estemos frente al Señor en el juicio, ¿a quién le va a importar si uno fue gordo, si fue flaco, si, en fin? Bueno, un tercer síntoma de asedia es la aversión hacia nuestro deber de Estado. Ahí surge una aversión a nuestro deber de Estado, al estudio, al trabajo. Cada uno sabe dónde Dios la puso, ¿no? Cuando viene la asedia, fugamos. Cuando viene la asedia, fugamos, nos escapamos, no, nos arrancamos. Entonces, no podemos con esa vocación que Dios nos dio, no podemos con eso, es como que nos supera. Dios me creó, me hizo, no sé, esposa, mamá, madre familia, etcétera, y yo con la asedia siento una aversión a eso, a tener que estar cocinando los cabros, que tener que estar esperando al marido, etcétera, etcétera. Y me encantaría estar en otra parte, me encantaría estar en un monasterio a lo mejor. Hay gente que, o sea, realmente es fugar de mi estado, de mi deber de estado, ¿no? Entonces uno huye de esa encomienda que Dios nos hizo para ser santa. Para ser santa, porque cada uno de ustedes está aquí y yo para ser santa en donde estamos, ahí donde están, ¿no es cierto? Sueñan con otros escenarios, se imaginan, y si estuviera aquí, y si estuviera allá, y si me hubiera casado con este, y si no estuviera con este otro. Ya, los easy abundan en esta asedia, ¿no? Es una fuga de mi deber de Estado, de mi deber. Entonces es todo lo contrario a entender que Dios me puso a mí en este lugar justamente para que yo me santificara. O sea, aquí me puso Él para eso. No me puso en otro lugar, me puso acá. Y justamente de acá es de donde me quiero escapar. Entonces la asedia, un síntoma grave de la asedia es ese, el arrancar el deber de Estado, del deber de Estado. Entonces es gente que hace mal su trabajo, que no estudia, que trata de salvar los exámenes nomás, pero no estudia en profundidad. O si tiene que hacer una comida rica, la hace rápido, fome, que está apestada, no sé, ¿no? O sea, no quiere su trabajo, no quiere su vocación, no quiere, no ama su vocación primera, su vocación, ¿no? No me entrego en cuerpo y alma a lo que Dios, a donde Dios me puso. Es fuerte todo esto porque yo entiendo que uno pasa siempre por alto y bajo y uno va por la vida así, sí es evidente, uno no siempre tiene que estar así con la sonrisa, seríamos santas todas, pero es interesante ir descubriendo si esa aversión a este deber de Estado, a esta fuga, a este no querer estar conmigo misma, etcétera, es un vicio que me está llevando a un pecado o no. Porque ahí hay que abrir los ojos y prender las luces rojas, ¿no? Cuando uno va viendo estos síntomas. Bueno, no hacemos las cosas bien, ¿no? Las hacemos así nomás y en el fondo eso muestra que no estamos enamorados de nuestra vocación nomás. No estamos enamoradas de nuestra vocación y de donde Dios nos puso y para lo que nos puso, ¿no? Otro síntoma es la negligencia en la vida espiritual. Negligencia en la vida espiritual. Poco a poco, en la vida espiritual, los compromisos, los medios que ponemos, las devociones,
el rosario, a las 3 de la tarde la misericordia, los sacrificios, la lectura espiritual que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va flaqueando. Va flaqueando, va flaqueando, va bajando. Rezo un día sí, otro día no. Pucho, hoy día es un día especial, no alcanzo. Y voy bajando la vara, bajando la vara, bajando la vara. Y cuando ya me doy cuenta, en el fondo ya he ido abandonando la vida espiritual. Ya la abandoné, ¿no? Y no sabemos en qué momento uno empezó a ir cediendo, porque no nos damos cuenta, esto es algo muy progresivo, muy lento. Y solo sé que al final lo abandoné todo. Lo abandoné todo. Y de hecho, si no lo abandono todo, al menos me doy cuenta, si hago un buen examen, de que estoy haciendo o viviendo una vida espiritual indigna. Indigna. Es decir, voy a misa por cumplir, hago ciertas cosas, rezo el rosario a la rápida para cumplir, ¿ya? Y me doy cuenta que todo esto es como un escenario así donde voy cumpliendo y voy haciendo check, ¿no? Eso es algo que no es poco común, por lo demás. Entonces, mantenemos la vida espiritual en una vara muy bajita, en un nivel muy mediocre, y aquí volvemos siempre a la misma palabra. Acuérdense esa palabra, mediocridad, tibieza, tremenda. La oración no es de calidad, la lectura no es de calidad, dejamos de leer cosas interesantes e importantes, y hacemos que todo cumplimiento sea un poco vacío, ¿no? Sin sentido, sin amor, que al final es la clave, ¿no? Bueno, este es un signo muy claro de la asedia, muy claro. Póntico decía que este síntoma suele tener dos versiones. Una versión que es la que acabo de decir, que es la negligencia espiritual, pero también se da en un exceso. Ya, aquí, claro, no creo que haya mucha gente que tenga un exceso de oración, pero sí se da de alguna manera como en esa gente que igual tiene un desequilibrio, pero que anda buscando novedades, curiosidades, lo que dijo este vidente, lo que dijo la Virgen por aquí, la Virgen por allá. De alguna manera se distraen con excesivas novedades. Me explico con las novedades y uno se va perdiendo también y se va poniendo un poquito descentrado. No estoy diciendo que no veamos los mensajes de la Virgen de Fátima, ya no estoy contra eso para nada, sino que a veces nos descentramos y nos vamos muy hacia un lado y exageramos un poco un lado y dejamos un poco lo importante. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte, no es cierto? Entonces, también eso es un signo de asedia. Esas personas que no están en paz, que andan buscando los mensajes, que andan buscando en internet, que hay que ir a buscar la tierrita, no sé. Uno escucha de todo. pero la verdad es que lo más importante es la Eucaristía. La Eucaristía, los sacramentos, el rosario, y estar tranquilo, estar sereno, estar en paz con uno mismo. No tienes que estar buscando tanto en otro lado, tanto afuera. Bueno, en fin, tenemos tantas ventanas que realmente la tentación es gigante, es gigante. Pero bueno, para eso estamos haciendo esto, como para ir tomando conciencia también, ¿no? Y el último síntoma lo resume todo, que es como el pesar del alma. Me pesa el alma, me pesa. Cuando sentimos que nos pesa el alma, que hemos perdido como la alegría interior. Eso como que resume todo, ¿no? Perdimos la alegría interior, el amor por el Señor, el enamoramiento primero, ¿no? Hay una pérdida de la unidad interior, de esperanza en la santidad, esperanza en la santidad. Se nos tiene que aquí ya encender todas las luces cuando tenemos estos sentimientos, esta pesadez, esta pesadez. Es una especie de desánimo general que puede esconder una desesperanza. Una cosa que les quería comentar es que leí justo anoche un texto de un psicólogo que decía, me impresionó leer los síntomas de la asedia, las características de la asedia, porque son exactamente iguales a la descripción de una
depresión nerviosa. Lo mismo. Y hoy día la gente va al psicólogo, va al psiquiatra y no va al cura, no va al sacerdote, no va a confesarse. Entonces me llamó mucho la atención porque tiene toda la razón. Y son síntomas que de verdad sí se pueden confundir con una depresión. Fácilmente. Fácilmente. Pero esto tiene un origen espiritual. Entonces, como también para tenerlo presente, yo creo, ¿no? El Padre Pío dice en una carta, en la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. Cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. Cuando uno se cansa mucho, es porque vivimos manteniendo como el mínimo. Y como que uno se va como arrastrándose. Ay, ya, tengo que ir a misa. O sea, él decía que en el fondo a ritmo de tortuga es insufrible vivir, porque todo se hace más lento, más difícil, más... En cambio, cuando corremos en lo espiritual, todo es más fácil, todo se hace más fácil, todo, y realmente se hace más liviano, ¿no? Más liviano. Nos cuesta mucho rezar el rosario, la Eucaristía, cuando me cuesta todo eso es cuando estoy en el mínimo, porque no tengo el amor suficiente, no tengo ese amor suficiente. Entonces todo es como un poquito obligado, un poquito a la mala, un poquito al deber, ¿no es cierto? Pero no muy, en fin. Y con esto termino los síntomas y entro a los remedios. A los remedios. Los remedios son bien bonitos. Ay, perdón que tengo una pata coja en la mesa. Miren, contra la asedia y la mediocridad, el primer remedio que propone Evagrio Póntico es lágrimas de contrición. Lágrimas de contrición. Pedir el don de lágrimas. Pedir el don de lágrimas. La conciencia viva de cómo lo hemos ofendido. Pedirle al Señor que nos muestre, que nos haga tomar conciencia de cómo nosotros hemos ofendido al Señor, ver la paciencia que Él nos ha tenido, por ejemplo, todas las veces que nos ha perdonado, ¿no? Cómo he sido amado totalmente inmerecidamente por Él, como el hijo pródigo, ¿no? Que lo recibe el Padre y uno, hasta que no lo recibe el Padre, no se da cuenta de todo lo que lo ofendió y de cómo Él te recibe con esa misericordia, ¿no? Uno no se da cuenta hasta que ha pecado y se ha arrepentido, ¿no? Romper a llorar con esas lágrimas de verdadera contrición que son sanadoras, rompen como nuestra atonía, esta cosa como que se despiertan de la mediocridad, estas lágrimas Miren, ¿se acuerdan en la misión cuando estaba este Robert De Niro y iba arrastrando toda esta bolsa con las armaduras? ¿Se acuerdan de esa película? Y este gallo cuando llega arriba, ya hecho pebre, se pone a llorar. Se pone a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, lleno lágrimas, lágrimas. Y uno no sabía si eran lágrimas de dolor o de alegría. Como que uno decía que está llorando de pena o de alegría, como que no alcanzáis a darte cuenta. Y esas lágrimas, en el fondo, son las lágrimas de contrición, porque por un lado es el dolor de haber ofendido a Dios, el arrepentimiento, pero por otra parte es la alegría de sentirse y de saberse perdonado. Y esa alegría es infinita, y esas lágrimas hay que pedirlas. Es un don de Dios, y hay que pedirlas, ¿no? Son un reconocimiento de que necesitamos ser salvados por Jesús. Necesitamos ser salvados. Y que la salvación es un regalo inmerecido de misericordia, ¿no? Bueno, estas lágrimas rompen con una falsa paz. Esta falsa paz que tenía yo dentro, con esta asedia, que creía que estaba bien, que estaba tranquilo, pero que finalmente me doy cuenta que estoy absolutamente en un infierno interior, ¿no? En un infierno interior. Entonces, estas lágrimas son completamente sanadoras y limpian y te dan un gozo y son lágrimas de gozo y de contrición. Lloras y ríes al mismo tiempo, ¿no?
me imagino que muchas han tenido la experiencia, y uno en el confesionario, ¿cuántas veces? Yo por lo menos me pongo a llorar todas las veces que me confieso, todas, todas. O sea, es una cosa inevitable. Pero uno llora y no sabe si está llorando de pena o de qué. No sé si le ha pasado. Y realmente es una mezcla como que de alivio, como que te sacan una carga, todo, pero también te da pena del pecado. Entonces, ese, este don de lágrimas es lo que uno tiene que pedir como primer remedio para salir de la sedia, ¿ya? El segundo remedio es la búsqueda de un orden interior, la búsqueda de un orden interior, de un equilibrio, ¿ya? Entre oración, trabajo y descanso. Todo entra aquí, ¿ah? Niños, maridos, etc. Ahí veo un marido. Hola. Marido en la lucha. Hay que ordenarse, hay que ordenarse. En mi vida tiene que haber un plan de vida. Niñita, esto es algo súper importante. Uno no puede vivir la vida loca, así como sola, suelta, así como los cabras del monte. Es súper importante tener un plan de vida y saber que al día siguiente tú vas a hacer tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Porque si uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? No sé, ahí voy a ver. Eso te trae desorden. Ya estoy hablando más que nada en el plano espiritual, se entiende, ¿no es cierto? Cuando uno está con asedia, cuando la asedia te aqueja, por supuesto no tienes ninguna estructura, ningún equilibrio, ningún orden. Entonces, buscar este orden interior a través de un plan de vida, ¿no? De un plan de vida. Entonces, tener un horario, un plan de acción, es importantísimo. Un horario, saber que en la mañana tú te levantas y tienes media hora de oración, o en la noche, o elijan ustedes en el momento, pero tener un plan de acción es muy importante, un plan de vida. No sé cuántas de ustedes están en movimientos, cuántas no lo sé, pero en varios movimientos te proponen planes de vida, ¿no es cierto? Y yo creo que es importante hacerse uno y de hecho es importante también tener un acompañamiento espiritual. Alguien que te acompañe y te ayude a hacer el plan de vida. Porque a veces necesitamos hincarle el diente a una cosa, a otra, darle más tiempo a una cosa, a otra, y si nosotros nos hacemos nuestro propio plan, a veces queda un poquito desequilibrado, porque de repente no nos gusta una cosa más. Bueno, importante es tener un acompañamiento espiritual, encontrar algún curita o alguien que te acompañe, ¿no? Entonces, para valorar, para discernir, para sopesar todo eso, necesito este acompañante, esta persona que me ayude a ver qué es más importante para vivir en el día, ¿no? Entonces, bueno, buscar un orden interior. El tercer remedio es una cosa que suena como remedio, que se llama método antirrético. Método antirrético. Este método significa contestarle al maligno cuando nos tienta con sus pensamientos, con sus insinuaciones en la tentación, con la palabra, ¿no? Sin entrar en diálogo con él, ningún contacto, pero cuando él te tienta, entonces uno le da el corte. Tú sientes esas frases ridículas que de repente a uno le vienen con la tentación y te dice, ¿para qué vaya a ir a misa si no hace un frío espantoso, te debe resfriar? Santificar el sábado, no sé, estoy inventando. En el fondo, uno va y le contesta con una sentencia de la Biblia, puede ser un salmo, una ejaculatoria, así tal como lo hizo Jesús en el desierto. ¿Se acuerdan cómo entró Jesús cuando está en el desierto y el demonio lo tienta? Las 3 veces que el demonio lo tienta, ¿cómo contesta Jesús? Con una sentencia de la Biblia. No le habla directamente, le tira nomás la palabra y sale huyendo, no tiene ningún tipo de diálogo posible, ¿no? Entonces, es necesario empaparse de la palabra de Dios, leer mucho la palabra, tener ciertas frases, ciertas sentencias, puede ser una ejaculatoria, Jesús en ti confío, pero a veces el demonio
los padres decían que le decía a las palabras del demonio los logismoi. Logismoi es una palabra griega, logos, de logos viene. Los logismoi son estas palabras del demonio que nos tienta, ¿ya? Y entonces los padres elaboraron este método que es fantástico, que en el fondo en vez de estar elaborando y pensando tonteras y no saber cómo salir de ese lugar, entonces contestarle con la palabra de Dios, ¿ya? Típicas frases de desaliento, ¿no es cierto? No vale la pena nada, palabras de desaliento. Evagrio dice que debemos vivir blindados de la palabra de Dios, empapados, que sea nuestro escudo, y que cada vez que recibimos una tentación sepamos responder con un versículo de la palabra, con una ejaculatoria, ¿no? Los salmos, por ejemplo, sirven cualquier cantidad para rezar. Y si uno rezara todos los días los salmos, de verdad hay frases fantásticas que a uno se le vienen a la mente cuando está pensando tonteras. Entonces, tratar de hacer este ejercicio, porque hay que hacerlo. Es un ejercicio que uno tiene que hacer, aprender también, ¿no? Pero se me había pausado ahora el récord. Bueno, el cuarto remedio es la meditación permanente sobre la muerte y la vida eterna. Muy importante para abordar la vida y saber para dónde vamos. ¿A dónde vamos? Vivir sin pensar que tenemos que morirnos, dice por ahí alguien, es vivir como un sonámbulo. Vivir como un sonámbulo. Meditar en la muerte, en la pasión de Cristo, en tu propia muerte, en saber que nos vamos a morir, que en cualquier momento pasamos a la vida eterna. Y que si vamos a morir, ¿qué tenemos que entregar? ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer? ¿Hicimos lo que Dios quería que hiciéramos? Meditar esto es muy importante y te saca de la sedia. Te saca porque te hace pensar que es ahora y ya donde nosotros tenemos que empezar a construir el cielo. Porque uno construye aquí su cielo, ¿ya? No es que uno camine así por la vida y después cuando se muera se va al cielo solita, así, porque sí. No, acá tenemos que construir eso. Entonces, importante ir meditando acerca de la muerte, que es algo que no se medita ni se piensa en este mundo, ¿no? Prácticamente. En el fondo, para saber de qué tenemos que preocuparnos en esta vida, ayuda mucho saber que nos tenemos que morir. Tanta gente que sufre por calumnias, por, no sé, por tanta cosa que le pasa, ¿no? Pero al final cuando nos moramos, nada de eso va a importar. ¿Qué es lo importante hoy día? ¿Qué es lo importante? Entonces, pensar en esto, pensar en la muerte y en la resurrección, que al final de la vida es donde vamos a estar felices, donde vamos a ser más felices. Bueno, los padres de la iglesia decían que un remedio para salir de la sedia es vivir nuestra vida de cara a la muerte y a la eternidad. Yo creo que eso es algo que poca gente hace en general. El otro día escuchaba por ahí una homilía de un obispo y decía, pucha, yo iba a un santuario y veía que estaba lleno de velitas prendidas, lleno de velitas prendidas. No, pero después, eso se lo digo después, ya. El quinto remedio es la petición del don de la perseverancia. Pedir el don de la perseverancia final, ¿no? Es en el fondo donde vamos a superar, o sea, al perseverar hasta el final de la vida en gracia de Dios, es algo que supera la naturaleza humana. Uno puede querer vivir en gracia toda su vida, puede querer, pero realmente es difícil hacerlo sin la gracia de Dios. Obviamente, imposible, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que pedirlo, hay que pedir la gracia de morir en gracia, de poder salvarnos, ¿no? Todos tenemos cierta capacidad natural de hacer el bien, de cumplir con los mandamientos, pero Santo Tomás dice, con esto va a terminar, ¿ah? Que cumplir con la integridad de la ley de Dios toda la vida es algo que supera nuestras capacidades.
Y uno no tiene que decir, no, yo jamás voy a perder la fe. O sea, no, si yo toda mi vida, no. Esto es algo que supera de verdad las capacidades humanas. Por lo tanto, es demasiado importante pedir siempre, estar atento a no perder la gracia, a caerse y volver a levantarse rápido, ir al confesionario rápido, ¿no? Tratar de hacer lo posible por vivir siempre en la gracia de Dios y de alguna manera pedir esta gracia de la perseverancia final, de la perseverancia final. Bueno, si no tenemos hambre y sed de algo, uno no lo acoge, no lo recibe. Si uno no tiene hambre, como que el pan está llano, no lo pescáis. Te lo da y lo dejáis caer, si no tienes hambre y sed, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de esta necesidad, ¿no? De pedir esta gracia de la perseverancia, de poder permanecer en el hábito de la gracia, siempre, todos los días de nuestra vida. Tratar, pedirlo y disponernos a recibirlo. Pedirlo y disponernos a recibirlo, que no es lo mismo. ¿Cuántas veces en nuestra oración nosotros le pedimos a Dios, por ejemplo, la gracia de la salvación eterna? ¿Alguien le pide, Señor, dame la salvación eterna? Son cosas como complejas. La nuestra o la de los demás. La de nuestros hijos, la de nuestros maridos. ¿Alguien le pide a Dios, Señor, salva a mi familia, quiero encontrarme con mi familia en el cielo? ¿Que estemos todos juntos en el cielo? Son cosas que de repente se pasan, ¿no? Que toda la familia nos juntemos, pedir la perseverancia para poder vivir en la gracia toda nuestra vida, ¿no? No cansarse nunca de estar partiendo también, de estar partiendo de nuevo, no cansarse. Todos vamos a caer siempre hasta el último día, somos pecadores todos, pero nunca cansarse de volver a levantarse, de ir al confesionario, estar atentos, con las antenitas paraditas. Bueno, estos 5 síntomas de la sedia y estos 5 remedios son los que nos tienen que hacer caer en la cuenta de que el mayor mal que hoy día podemos nosotros vivir como cristianos, el peor enemigo nuestro es la mediocridad. O sea, termino con la misma frase. Porque al final la sedia lo que nos lleva es a la mediocridad espiritual. Se entiende que es una mediocridad espiritual, a la tibieza. El haber hecho un pacto como con querer ser una buena persona, pero no un santo. Nosotros tenemos que querer ser santos, santas. Para eso nos creó, para eso estamos acá. No ser buenas, ser santas. Entonces ya en el momento en que uno renuncia a eso, nos mundanizamos, nos secularizamos. Y todo da lo mismo y se relativiza todo y para qué vamos a entrar en todo ese rollo, porque, en fin. Bueno, nosotros tenemos que estar siempre tratando de salir de esa mediocridad, de salir de esa tibieza, de no pactar con el mundo, ¿no? Y tratar siempre y también, bueno, con esto de la sedia, que es un pecado que realmente como que no se conoce. Entonces, prender las luces rojas cuando tenemos algunos de esos síntomas. Y bueno, si quieren abrir los micrófonos y pregunten cosas, comentamos. Pero no sé cuánto me demoré. Una hora. Ya. Coti, muy bueno, Coti. Buenísimo. Sí. ¿Alguien quiere comentar? Coti, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, María Paz. Tenía ganas que entrar ahí. Qué amorosa, Para vernos gracias. las caras. Muchas gracias por tu charla. Sí, es que había gente circulando, así que preferí apagar la cámara. Oye, Coti, no, quería preguntarte si dentro de la asedia, una de las razones puede ser el enojo con Dios o el enojo con alguna persona, y uno de los remedios puede ser el perdón a Dios, declararlo inocente de algo que te haya pasado, de algo que te alejó, porque, no sé, conozco mucha gente, por ejemplo, que ha tenido problemas
grandes o a lo mejor no tan grandes, pero que terminan enojándose con Dios porque inconscientemente lo culpamos a Él y finalmente nos alejamos de Él, le damos la espalda un poco, ¿ya? Y eso nos lleva también a perder las ganas de la vida espiritual o a perder el interés en las cosas de Dios. Entonces te Mira, quería preguntar si esa podía ser una de las causas sí, y si o el sea, las perdón podría causas ser de la también sed, un remedio. sí, ¿Mm? las causas de la asedia son múltiples, múltiples. De partida tenemos un demonio, un demonio que nos está molestando con la asedia, o sea, eso por una parte. Pero por otra, el pecado, el pecado. Y el mismo pecado es el que también, si uno no sale luego y no sale pronto y no aprende a perdonar, etcétera, sí, claro que nos puede llevar a la asedia, pero también a otras muchas cosas, a otros muchos vicios. O sea, no solamente a la asedia, tú puedes, en el fondo, vivir debido al pecado, a la soberbia, a la envidia, tener deseos de venganza, la ira, ¿no es cierto? O sea, ahí tenemos una serie de consecuencias. El pecado, los pecados en general traen consecuencias de ese tipo por todas partes, pero sí, efectivamente, sí pueden ser causa de la asedia, de todas maneras. El hecho de que una persona tenga una herida larga, larga, de muchos años, de infancia, y no perdona, y no perdona, y no perdona, claro que la puede llevar a una sequedad y a un odio y a una rabia o muchas cosas. Y sí, la oración de perdón, yo creo que absolutamente, sí es un remedio, de todas maneras. El hecho de que tú, eh, en el fondo, te reconcilies con esa persona o contigo mismo, porque a veces estamos enojados con nosotros mismos, o sea, eso también es heavy, también te puede llevar a la asedia, sí, sí. ¿Te puedo preguntar algo? Gracias, Coti. Oye, yo te quería preguntar Sí. que a mí me pasa que el rosario, por ejemplo, lo rezo hace 40 años todos los días. No me cuesta, o sea, me encanta rezarlo, pero de repente me veo que estoy volando y que no... O sea, a todos nos pasa eso. Pero Yo yo creo. digo, ¿eso es válido también el Sí. rosario? O sea, o estoy haciendo algo por cumplimiento. No, no, no. Lo mejor, obviamente, es rezarlo con ganas, con cariño, qué sé yo, pero pasamos todos por lo mismo, Isabel. O sea, en el fondo es mejor rezarlo que no rezarlo, por supuesto, que sí, obvio. O sea, el Señor ve también el corazón de las personas, las intenciones, etcétera. Pero claro, lo mejor es también buscar un momento del día en que sea mejor, en que no estés tan cansado, no rezar el rosario acostado en la cama quedándote dormido, porque obviamente que eso te impide en el fondo una mejor oración. Buscar un ambiente, un lugar en la casa en donde nadie te moleste. O sea, hay una serie de condiciones físicas y también espirituales que uno debiera poner, digamos. Pero da lo mismo, o sea, es mejor rezarlo, obviamente, de repente uno lo reza en el auto, no sé, también puede suceder, pero lo ideal, claro, es rezarlo Sí, poner la mejor, voluntad y decir, claro, Señor, te lo ofrezco con la mejor voluntad y te lo ofrezco con amor. claro. Ahí ven Espíritu Santo y reza tú en mí, porque yo soy un desastre, pues, soy Uy, una todos somos un vagabunda. desastre, imagínate, somos todos polvo nomás, si no hay nada que hacer, sin la gracia de Sí, Dios no hacemos nada, sin Él nada, sin Él nada. sí, tienes razón. Coti, Sí, Elenita. Cotita, sí, yo quiero que termines la historia que te Ah, interrumpiste de sí, las de velitas. las velitas. Lo que pasa es que este monseñor contaba que había una iglesia, un santuario, está lleno de velitas, y él se preguntaba a sí mismo, ¿por qué habrá alguna de estas velitas que alguien haya aprendido por la salvación del alma de alguien, por la conversión de un pecador, o No, po. por salvarse? Señor, sálvame. O sea, y él decía, claro, nosotros en el santuario todos los años, cuando llegan los exámenes de los jóvenes, hay que comprar más velas, Está lleno. porque se llena abuelitas que vienen a poner las velitas para los exámenes de los nietos, qué sé yo. Y la gente, claro, en general pide por la salud, pide por el trabajo, ¿no es cierto? Pero él se preguntaba, decía, ¿cuántas de estas velitas alguien estará pidiendo por la conversión de un pecador, por la salvación de su familia? O sea, y es Sí, cierto, que te da para pensar que uno a veces no mira tanto por arriba, mira mucho para abajo. sí. Entonces creemos que lo material y la mundanidad
claro, es lo que tenemos acá, es lo que vemos, pero no es lo más importante. No es lo más importante, ni tampoco es el No. fin de nuestra vida. Pero de repente, claro, como uno no lo ve, cuesta. Ya, ok. Esa es la historia. Se me había olvidado. Cotita, ¿Algún comentario? una pregunta. ¡Hola, No me pude- Vanenita! ¡Mira la Oye, no me pude unir antes, por más que quise, me sonaba la alarma, 1, 2, 3, pero no pude. ¿Está grabado? ¿En alguna parte lo puedo volver a escuchar o no? Sí, te lo ¿Dónde? mando. Feliz. Yo te lo voy a mandar. Gracias, Linda, qué Cotita. rico verte. Sí, yo también, a todas. De Pucha, que te verdad me echamos de encanta. menos, oye, tonta. Sí, La estoy- revoltosa. la- La tejedora. eso, soy una abuela tejedora. Bueno, Oye, no, lo que escuché es maravilloso. En realidad, pucha, que nos hace bien escucharlo no una, 1000 veces. Porque todas hacemos lo mismo todos los días y caemos. Y importante, como tú dices, Cotita, es volver a pararse, volver a empezar. volver a pararse. Así que muchas gracias, de verdad, Linda. eres un ángel, de verdad. Súper. Así Coti, es. yo también te voy a pedir si me lo puedes mandar, porfa. Sí, por supuesto. Hola, Maca. Es que tuve un lapsus que estaba arreglando las cortinas y me quedé colgada de las cortinas y cuando miré el reloj, ya, bueno, Uf. tanto que lo esperé. Ya, avísenme Oye, todas las Coti, que quieran que se lo mande, porque si no se me va a porfa. olvidar. ¿Ya? Yo, Te Pero mandamos lo que por WhatsApp. escuché, pregunta. buenísimo. Te lo Sí, mandamos por WhatsApp. Bueno, Ya. Mafa. Amar. Hola, Coti. Hola. Es que me llamó la atención cuando ibais diciendo todos los síntomas. Mm. Yo decía, esto es una depresión. Entonces pensaba, Es impresionante. sí, impresionante, Sí. cómo una persona, porque finalmente como que el estado de ánimo, la depresión te abarca aspectos físicos, emocionales, espirituales. O al revés. Claro, O o al algo revés. espiritual, Porque, pero ojo, que el pecado te puede generar depresión. Una persona que Sí, vive sí. con un pecado tremendo, no sé, estoy diciendo un aborto, por ejemplo, esa persona te hace una depresión, pero es espiritual en origen. También pasa al revés. ¿Se entiende? Pero ¿cómo encontrar la punta del hilo? O sea, tú le recomendarías ya a alguien, oye, no sé, porque el psicólogo que no cree, que no va a ver ese aspecto en la persona. No. Y ¿cómo se llama? Y no desvalorizando lo de los sacerdotes, sino que cómo hacer que se produzca ahí como esa sanación, no sé. Lo que pasa es que yo diría, uno dice ya, uno se confiesa, ¿no? Pero uno tiene gente también cerca que no cree mucho y que está en un rollo así, Pepo. o sea, como que está todo junto. Sí. Entonces, ¿cómo de...? que somos una integridad de psiquis, de cuerpo, de mente y de alma. Y eso no se puede separar. Entonces, una persona que está con una depresión, está con sentimientos, con emociones quebradas, está con una serie de situaciones que sí pueden ser situaciones de vida, pero que si esa persona las vive a la luz de la fe, pueden ser muy distintos que sin fe, ¿no? Ahora, yo digo, los psicólogos también nos ayudan. Ojo, o sea, hay muchas veces que los psicólogos también pueden ayudar en sus terapias. Ojalá psicólogos católicos, digamos, yo no soy muy amiga de otros, pero sí también nos pueden ayudar, ¿no? Pero lo ideal para nosotras que estamos acá, en el fondo, cuando uno tenga una tristeza, cuando uno tenga un tedio, un aburrimiento, una cosa así como compleja, lo ideal sería también encontrar a alguien que te ayude en todos los niveles, no solo un psicólogo, ¿me entiendes? Sino que también hablar con algún sacerdote sabio, no cualquiera tampoco, a lo mejor, pero uno sabio, que te pueda decir, bueno, ¿y de dónde viene esta tristeza? ¿De dónde viene esta tristeza? Esta tristeza tiene que ver con tu espíritu, con tu mente, con tu familia, de repente, y
no sé, hacer un complemento. Yo creo que es súper fuerte eso que les voy a mandar el libro, el PDF de un libro que se llama Los Ángeles y el Demonio Meridiano, ¿ya? Del mediodía. Es muy bueno, y ahí aparece lo de este psicólogo que decía que a él les llamaba mucho la atención esto, ¿no? Que eran síntomas muy parecidos, esta tristeza, este desánimo, este sinsentido. ¿Cuánta gente no habrá que está con depresión por un problema espiritual y que no se lo ha podido detectar? O porque está triste y no tiene a Dios adentro nomás. Oye, sí que yo creo que el mundo entero está agónico hoy día. Sí. El mundo entero. Estamos viviendo, ya vemos lo que estamos viviendo, sí, es una cosa tremenda, tremenda. Y el mundo está cada vez más deprimente y más deprimido. Porque sacando a Dios del centro ya no queda nada. Quedan los demás que en el fondo no nos dan vida, no nos dan vida. Entonces, Qué difícil cuando una persona no quiere eh, oír hablar de Dios. Mm. Porque uno puede, digamos, de alguna manera tiene un don, porque no es uno, digamos, es un regalo de Dios, poder estar con esa persona, decirle que lo que le toca vivir es una maravilla, que ha sido muy privilegiada, y te mira como diciendo, o sea, Claro. sorry, no lo estás viviendo tú, lo estoy viviendo yo, y es una meca, ¿me entendí? Perdón la expresión, pero ¿cómo? No sé, de verdad que me pasa que es un todos los don días. de Dios, es un don. Yo creo que realmente es un regalo de Dios que también depende de nosotros en recibirlo también. O sea, uno pone su voluntad en recibirlo, en nada más, porque lo demás todo lo hace Dios, ¿no? Ujú. Rezar por Pero hay esa que rezar por persona. esa gente, claro, hay que rezar por la Sí. conversión de los pecadores. Y la Virgen en Fátima nos Mm. pidió eso. Sí. Recen por la conversión de los pecadores. Hoy día uno dice la conversión de los pecadores y te miran con cara de cualquier cosa también. O sea, porque como que, ay, ¿tú quién eres? En el fondo, pero hay que rezar para la conversión de la gente. Así Rezar, es. rezar. Muy Y ya bueno, Dios Coti, dará sus gracias. así, de verdad. Porque uno, a mí me pasa que digo, ¿para qué le voy a volver a decir lo mismo si no quiere escuchar? ¿Ah? Es que no hay Pero, que tirar las perlas a los chanchos, ¿cómo? como dijo Jesús mismo. En el fondo también es cierto eso, sí es cierto. Mira, la gente a veces tiene etapas y procesos y a veces no están preparados para escuchar, pero otras veces les pasan cosas, viven situaciones que después sí están llanos a escuchar. Entonces uno tiene que estar atento como al momento. Lo digo por experiencia propia, por mi familia, qué sé yo. En el fondo, de repente abren una ventanita y con algo que tú has dicho hace 30 años o hace 20 años atrás, de repente algo les hace clic y preguntan, no sé, de repente la gracia de Dios es así, misteriosa. Y los tiempos de Dios no son los de uno, Así es. son distintos, entonces hay que tener paciencia. Pero yo creo que si uno reza por la conversión de su familia, de sus seres queridos, Dios no desoye nuestras oraciones, los va a convertir. Los va a Muchas gracias. convertir, sí. Yo por lo menos lo creo. Gracias, Coti. Qué rico verte. Gracias. Qué rico verte, Marini. Perdón a todas, pero es que no las vemos, ¿cuánto? Como 8 No sé. años, y otros. No Ya. sé, mucho, maravilloso. Oye, Cotita, nada, un besito. Un besito Eh, y muchas gracias. sí, De muchas nada. gracias. Ay, gracias a Coti, ustedes por venir, de verdad que echaba de menos Oye, Cuando Coti. vuelvas a dar una charla de ángeles, llámame, invítame. Tú sabes que yo siempre pero la he lista. escuchado como 5 veces, Marini. No importa. No. Siempre Bueno. es poco, ¿ya? Te Bueno, la sabéis de memoria, pues, Mane. Ya. sí. No, para nada. Todos los días se aprende algo nuevo. Así que feliz, Oye, de verdad. Coti, antes que Coti, se vayan, Coti, Sí. te antes quería que se hacer- vayan, cortito, saludarte, hola, darte las gracias infinitas por esta maravillosa charla que has dado.
donde uno participa al 100% en cada cosa que tú has dicho, porque somos un torbellino de un tira y afloja en la vida, entre la misión, la pasión, la actividad, pero yo quiero rescatar de todo lo que tú has dicho y que veo que hay un grupo de mujeres maravillosas que yo aquí a todas las miro y digo, ¡ay, tanto que aprender, Dios mío, yo me quedo por allá abajo! No. Y lo que quiero en el fondo es rescatar, porque tú eres un farolito que uno dice, ay, ya, yo la voy a seguir porque es una referencia que me acerca más a Dios. Y entonces somos todas mamás, todas llevamos en este minuto lo que hemos conversado en la iglesia doméstica, que es ahora transmitir a nuestros hijos hoy con toda la fe, el corazón, y entusiasmarnos y vivir esta fe a concho para que no se nos quede nadie abajo. Tú has sido la primera propulsora de lo que han sido las devociones. Yo te lo agradezco infinitamente porque yo parezco papagayo. En cuanto camino un poco, me voy acordando de la oración por las 1000 almas del purgatorio, Santa Brígida, rezar el rosario, y uno va en esta ola de sub y baja. Pero mira, yo quiero decirte lo siguiente. Aquí somos todas mamás, la mayor parte estamos casadas, no sé la situación de cada una, pero yo quiero decirte lo siguiente. Tú tienes la luz, y tú tienes la certeza, la fe, una cosa que es muy sobrenatural y que tú sí la emanas, la transpiras, ¿cómo te diría? Uno goza una cierta paz al estar contigo. Porque uno vive, es así, uno vive un pedacito del cielo contigo. Yo quiero que en esta reunión tú nos dejes, simplemente que nos dejes un aire para decir, niñitas, ustedes, su misión, su actividad en relación a la perseverancia de hoy, necesitan como mínimo, y qué pena, yo tengo que decirlo como mínimo porque no puedo aplastar a nadie, no puedo decir este es el máximo, porque la santidad es el máximo. Pero en relación a la perseverancia, lo que necesitamos hoy día, las jaculatorias de los salmos yo no me las sé, pero podemos decir, uno como madre, como esposa, primero, consagrar los hijos, no dejar el rosario, la misa, o sea, yo te diría, ¿qué nos dices tú para tener un trampolín en la perseverancia de que ustedes digan, esto no lo dejen por nada del mundo si quieren llegar a alguna parte? O sea, yo creo que todas saben. Mira, obviamente la Eucaristía es el centro de la vida del cristiano. La Eucaristía es el centro, los sacramentos, la confesión y la Eucaristía. Eso no se puede dejar. Y estamos viviendo hambre, estamos pasando hambre. O sea, realmente yo estoy siendo absolutamente privilegiada, una regalona, pero espantosa, porque me trae la comunión todos los días. Yo creo que ninguna ha comulgado todos los días. O sea, pero tengo esa suerte que ya, pero doy gracias a Dios todos los días. La Eucaristía es como lo más primordial y lo más básico para poder alimentarnos de la vida eterna, ¿no? Del pan de vida. Pero luego, en el fondo, las devociones, sí, yo le he enseñado hartas devociones, es cierto. Pero acuérdense que siempre les digo lo mismo, que las devociones son importantes, pero son medios, son solo medios. Ya no es que uno se tenga que volver loquita rezando la devoción de aquí, la ven a las 3 de la tarde, porque eso no tiene ningún sentido si no se hace con todo el corazón puesto en el Señor. O sea, al final uno puede hacer una sola ejaculatoria todo el día y hacerlo con mucho más amor, con mucho más convencimiento, que rezar 20 cosas. O sea, al final la oración vocal es importante, pero es el primer paso solamente. Ya después uno tiene que ir interiorizando la vida de fe y la vida espiritual e ir viviendo en presencia del Señor, más que rezando oralmente, sino que ya haciendo tuyo al Señor adentro de ti. Y eso a veces ya al final no tienes palabras, ni siquiera necesitas palabras. A veces uno solamente está con Él. Entonces, bueno, es un camino. Yo creo que las devociones son maravillosas, pero sí, yo diría que hay que tener en cuenta que las devociones son un camino, un medio para llegar a Jesús o a la Virgen, pero que en algún momento, si uno las deja, no es tan terrible cuando lo encuentra Él, cuando el fin es Él. ¿Me entienden? Ojalá que no me entiendan mal. No estoy diciendo que no recen las devociones. Ahora, el rosario es súper importante.
Yo el rosario no lo dejo nunca, ni un día. La misma Virgen dice que en el fondo el rosario es un arma contra el demonio, ¿no? Y es nuestra arma contra el demonio. Y bueno, contemplamos la vida de Jesús y de la Virgen. O sea, el rosario yo creo que la mejor la devoción como más completa para mí. Pero todas las demás son bonitas, son bonitas. Las del 1000 almas del purgatorio, son miles de devociones. Pero no hay que perder el centro. Es un poco lo que decíamos. Estar buscando devociones nuevas no tiene ningún sentido si no buscamos a Jesús. Hay que buscar a Dios, hay que buscar a Jesús. ¿Y dónde lo encontramos? En la Eucaristía. Ahí es donde lo encontramos, en la Eucaristía. Entonces, tener un equilibrio, como decían ahí, un orden interior. Y en la mañana rezar, y rezar en la noche, hacer tu examen de conciencia. Bueno, algún día podríamos tal vez ver un plan de vida bonito, pero yo creo que eso tiene que ser como personalizado, porque cada Pero una sería súper bueno igual, sería muy rico. Hoy en día cuesta mucho encontrar sacerdotes que tengan tiempo, sí, la vida pasa rápido, los niños crecen, las demandas aumentan y es rico. Mira, el hecho de repente sintonizar con personas que valoran lo mismo que tú, te juro que no tiene precio. O sea, este grupo que yo digo que las escucho, por Dios que las echo de menos, porque te prometo que es como llenar ese vasito interno que uno tiene para poder darse también en la casa. Pero como la época de los apóstoles, tema del cenáculo, o sea, necesitamos retroalimentarlo también porque junto con Dios el Señor está en el prójimo, y estamos en todo, entonces necesitamos fortalecernos de repente para poder salir y para poder cumplir mejor la misión que el Señor nos da. Pero no, muchas veces nos nublamos porque estamos con muchas cosas y frente a todo hay que responder, pero uno tiene que dar prioridades, pues. Sí, a mí un tema que me gusta muchísimo con respecto a eso es el tema de la paz interior. De la última bienaventuranza, de los pacíficos. ¿Ya se acuerdan cuando hicimos el curso de la bienaventuranza? Ahí hay un tema súper importante que es el de la paz interior, de la serenidad, que es lo que te ayuda a caminar día a día con esta quietud, con el corazón lleno del Señor. Y da lo mismo lo que pase, da lo mismo si hay un terremoto, si se muere tu mamá, si se enferma tu hijo, etcétera, no sé. En el fondo es cómo poder vivir esa paz interior, ¿no? Ese tema también es súper bonito, porque tampoco lo conocemos mucho y ni lo sabemos tampoco desarrollar. Bueno, no sé, hay tantos temas tan importantes. Ya, Coti, Pero no te canses más. Muchas no se nos gracias. está cansando el regio. Ay, juro. qué- Oye, Coti, Sí, entonces haz más cursos, si es que está ahí animado y todo. mira, Porque dice que me voy a estos operar temas son todos tan interesantes. el 12 de junio. Quedan como 2 semanas o 3, no sé, algo así. De repente podría ser unos dos más. Si es que te animáis. Sí, Nosotros yo creo que es que cada vez me estoy sintiendo mejor porque ya terminé la quimio y la radio hace como 3 semanas. Así que Buenísimo, Coti. sí, pues, Aprovechemos antes de que el pabellón. sí. Pero de ahí no creo que sea tanto, bueno, un mes yo creo. Pero, pero ya, yo feliz, si ustedes quieren. ¿Y qué tema les gustaría? Yo feliz. Los dos que dijiste. Todos. El último lo encuentro La paz fantástico. interior es que es Sí. La precioso. paz interior. Es Sí, que de verdad es precioso. Es la última bienaventuranza, donde las olitas ya no existen, donde ya no importa lo que a uno le pase, no importa. Igual Eso uno me gusta. feliz, uno igual es feliz. Es muy bonito eso. Ay, feliz, Coti. ¿Quieren? Ojalá. Sí, si te animas, Igual. feliz. De la paz interior. Coti, Sí. ¿Quién me Cotita habla? linda. Oye, Sí, hola a todas, que veo tanta cara conocida. sí. Oye, Coti, gracias por la charla preciosa. Y Gracias. como sugerencia, el plan de vida también lo encuentro También. súper importante. O Es sea, verdad. sería maravilloso una charla como esa y tomar apuntes y
y tenerlo clarísimo. Claro, tengo que pensarlo. A mí Lo me que pasa serviría es que mucho, por lo menos. el plan, sí. No, sí, está bien. Pero el plan de vida yo creo que hay que hacerlo cada una con alguien que te acompañe y que conozca. Pero una pauta. Insisto, es difícil hacerse uno el plan de vida propio, porque uno en general lo hace desequilibrado. O sea, eso les digo al tiro, es atroz. Pero como que uno tiende a hacer sus trampitas, ¿ya? Entonces, es importante que alguien de que tenga experiencia te vaya guiando en el plan de vida. Pero podemos ver tal vez algunos como ejemplos o ver cosas. Eso sí, sí lo podemos hacer, pero tal vez Ya. para cada una tendría que ser algo más específico. ¿Coti? Pero sí se puede hablar. Sí, Magdalena, hace rato quería hablar, perdón. No, sí, es que le diste como en el clavo en esa paz interior. Yo creo que hoy día es a la vena, la necesitamos a la vena, porque para poder mantenernos confiados y permanecer en el amor, como el Señor nos ha pedido todo esto de evangelio, toda esta semana, permanecer en su amor, necesitamos de esa paz interior, urgente. Eso es el permanecer. Urgente, Tú diste en el permanecer. clavo también con la palabra. Sí, Permanecer porque en eso, necesitamos de esa paz, porque aunque se nos abra la tierra, aunque pase lo que pase, continuar, confío en ti, cuenta conmigo, vamos, Es bonito. vamos. Sí, porque de repente es bonito unir esta asedia que muchos vivimos o que muchos estamos expuestos a vivir y lo complementamos entonces con la paz interior al final. Bueno, súper bueno, yo feliz. Hacemos la paz interior. Y en este mismo horario y esta misma hora. ¿Ah? Quería hacer una pregunta con respecto a la sedia. Que yo la vine a conocer la sedia el año pasado, por primera vez, yo no la conocía y la verdad que para mí fue, ni siquiera lo tenía considerado entre los pecados capitales, no tenía ni idea que existía. Es que nadie. Y me asombré mucho porque cuando oí en su momento a la sedia, como que uno empieza a identificarse y uno como se ve en primera persona, y es muy impactante cómo se confronta, cómo confronta a las familias, cómo confronta con la envidia, cómo todos los otros pecados se exacerban. Y tú dijiste en algún momento que tenía algo de carnal y de espiritual. Está justo en medio. Tiene de los dos. ¿Por eso es tan difícil como que salga al descubierto? Sí, es más pesado, es más fuerte y confunde mucho a la gente, porque en el fondo como tiene de espiritual que arrastra a lo carnal, se esconde, se camufla el problema espiritual, porque hay gente que cree que la pereza es como algo, como es tan carnal, uno tiene la idea de que la pereza fuera algo carnal, algo que como una flojera, pero pasa que yo me confieso ser perezosa, por ejemplo, pero no alcanzo a ver de dónde viene esa pereza. ¿Por qué me cuesta tanto levantarme para ir a misa? ¿Por qué me cuesta tanto leer la Biblia en el día? ¿Por qué? Oh, qué lata. ¿Ah? Qué lata. Y eso, en el fondo, es mucho más difícil verlo en este pecado capital que en cualquier otro, que uno la gula la identifica fácil, la ira la identifica fácil, pero se camufla, se esconde. Y es súper pesado. Es pesado porque también te lleva como a pensar en otras cosas, que tenía una depresión o que en el fondo tiene como mucha... Y decía también esta persona, me acuerdo cuando lo oí, que a mí me llamó mucho la atención, que muchos santos han vivido años acompañando, o sea, han tenido esta sedia, muchos años, Madre Teresa de Calcuta, San Pablo, en muchos, porque en el fondo también Dios purifica una obra que es de Él, de alguna manera. Entonces, yo lo encontré de alguna manera esperanzador. Yo decía, porque muchas veces uno no sabe si viene del pecado o de una herida grande, de toda una vida, o efectivamente el enemigo está atacando, está acechando constantemente. Claro, que son las dos cosas. O sea, acuérdense que la asedia, bueno, no es exactamente lo mismo que la desolación, ¿ya? Y la desolación, ¿se acuerdan? Alguien conoce, bueno, a San Ignacio con su ejercicio y todo ahí, también en el fondo él explica bien el tema de la desolación, ¿no? Que
que también es del maligno, ¿no? Que nos Sí. pone a nosotros en el corazón pensamientos y sentimientos así. Santa Teresa vivió lo que se llamó la sequedad, en sequedad, ¿no? Espiritual. Ella no sentía nada y sentía esa desolación y esa sequedad y ese desierto. No sé si fue asedia toda su vida. No, la Madre Teresa de Calcuta me refiero, que Ella, en el fondo, no sé si fue ella misma asedia. decía que llegó a pensar en los últimos años Sí, de su vida, que a mí que me Dios no llamó mucho la existía. atención, que Dios no existo, Sí. pero vivo y amo como si existiera. O sea, Sí. vivía a ras de... Lo que pasa es que explicaba que esto es como un demonio reptilíneo, como que a ras de piso, que no te deja gozar de las cosas de Dios, no te deja gozar de esa paz interior, de ese abrazo del Padre que en el fondo te da como ese ánimo para seguir y seguir descubriendo. No, toda esa como desafectuación afectiva a nivel de sentimiento, ya chato a nivel de piso. Entonces, es un infierno. O sea, seguir con esa fidelidad, siguiendo al Señor en esa fidelidad, de una santidad, pero increíble. O sea, imagínate que San Francisco de Sales, durante un año entero de su vida, antes de ordenarse sacerdote, sentía, y era una tentación del demonio también, que él estaba condenado al infierno. Él realmente estaba convencido y sabía así fehacientemente que él estaba condenado al infierno. Y sufría y lloraba todos los días de su vida porque se iba al infierno. Son cosas que son muy fuertes, los santos. Y muchos son asediados, muchos son atacados con la asedia, ¿no? Y los monjes, sobre todo en los monasterios, es muy terrible y es un demonio que ataca y que molesta, pero también puede venir de pecado, del mundo de la carne, ¿no es cierto? Son las tres formas en que nos ataca, en el fondo. Pero bueno. La pobre Santa Teresa, yo no sé cómo lo hizo realmente, porque es admirable. Yo me leí las cartas, ¿se las leyeron? Sí. ¿Nunca se han leído las cartas? Ese libro que escribe Sí, de la Madre Teresa de la Calcuta. Madre Teresa, que es Maravilloso, realmente maravilloso. espantoso. O sea, sí, pero Una es locura, tremendo, es tremendo. una locura. Es Sí. de locos. Uno dice, ¿cómo puede ser que ella tenía una sonrisa? Ella decía que ella tenía que practicar la sonrisa frente al espejo todos los días, porque no le salía natural. Porque la gente le preguntó una vez, ¿usted por qué siempre está tan contenta, tan feliz con esa sonrisa si usted está todo el día viendo moribundo, enfermo, leproso, niño abandonado? Y ella dijo, yo la tengo que practicar todos los días en el espejo. O sea, imagínense la voluntad de la mujer. Salvaje. La gracia enorme, enorme, enorme. Pero un infierno, sí, un infierno. Bueno, a cada uno Dios le da su cruz. Una A cada santidad uno le mayor. da su cruz, sí. Sí, pues. Para toda una vida. Exactamente. ¡Ay, qué rico! Estoy tan contenta. Voy a dejar de grabar para que